A mí me gusta hacer las actividades en lo posible semiparticipativas. Vamos a partir de este miércoles y durante este mes estar trabajando con el profeta Ageo. No saben, yo estoy trabajando los profetas menores con un grupo de personas virtualmente, gente que está en distintas partes del planeta, Inglaterra, España, Estados Unidos, Colombia, Venezuela y Argentina, gente que está en esos países. Y bueno, estoy trabajando con ellos los profetas menores y estoy compartiendo aquí Ageo. Una oportunidad trabajamos con Habacuc. Una vez trabajamos con Habacuc del Antiguo Testamento para poder comprender al profeta Ageo. Es un profeta, una persona que hablaba de parte de Dios. Como bien sabemos la definición de la palabra profeta, tenemos que ubicarlo cronológicamente, históricamente, en el tiempo en que él vivió. Si no hacemos eso, imposible comprender su trabajo misionero que está allí. De Ageo vivió aproximadamente año 400 después de Cristo, antes de Cristo, perdón. Después que Babilonia tenía cautivo a Israel, Israel vuelve de nuevo a su tierra. Recordemos que los babilonios se llevaron a los israelitas para, donde está el libro de Daniel, que estaba preso en las tierras de Babilonia, bajo el imperio babilónico. Regresa el pueblo, una profecía que había escrito Jeremías, después de 70 años, y se dedican entonces a reconstruir el país y el templo, que tenía mucho significado para ellos. Ese es el contexto histórico donde él está, es decir, regresa los israelitas a la tierra prometida. Había un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham donde les iba a dejar la tierra sempiternamente, o sea, para siempre, un pacto perpetuo donde ellos tenían que estar en su tierra. Hoy en día los vemos allí en su tierra, cumpliéndose ese pacto de Dios con ese pueblo. Entonces, el versículo 1, ubíquenlo allí. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Qué importancia pudiéramos ver en este versículo que sea algo que se resalte allí de importante? Vamos a ver, ayúdenme. La respuesta está ahí en el versículo, no hay que buscarlo en otro lado. Algo que sea extremadamente importante en ese versículo. Correcto, muy bien. Vino palabra de Jehová, es decir, vino palabra de Jehová a Ageo, lo que hace que este libro sea parte del canon bíblico. Eso es muy importante. O sea, nosotros los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios ha hablado a través de ese libro, y este libro pertenece al canon bíblico. Dios así lo estipuló, Dios dirigió la conformación del canon bíblico, lo que nos obliga a los cristianos a acercarnos a este libro, porque allí está planteada. Algo le dijo Dios a Ageo, y a quién se dirigió específicamente, ahí mismo lo dice también, se dirige a dos personajes. Están allí en el versículo 1. Okay, ubiquemos entonces a Zorobabel y a Josué. ¿Qué cargos tenían ellos? Muy bien, pudiéramos hablar que era el sector político y el sector religioso de Israel. Ellos regresan, están en una tierra prometida, el país está destruido, vienen a reconstruirlo, pero ya tenían una conformación social, los israelitas, donde tenían un gobernante llamado Zorobabel y un sumo sacerdote llamado Josué. Este Josué no es el Josué de Moisés, es otro Josué.
Entonces, ¿qué les dice a ellos? El versículo 2. Dice que habló Dios. ¿Qué dice en el versículo 2? Qué cosa importante. Que observen entonces que el pueblo, ellos llegan allá y no le dan importancia a la reconstrucción de la casa de Dios. Recordemos que para Dios siempre tuvo un templo, siempre lo tuvo. Cuando estaba en el desierto con Moisés tenían tabernáculos. Sin embargo, Salomón hizo un primer templo, ese fue el que fue destruido, y cuando ellos retornan a su tierra no tenían templo. Y ellos decían, no hace falta que lo construyamos, no es tiempo de esto. Era el argumento. Ellos llegan a su tierra, pero no vienen con la intención de reconstruir. ¿Reconstruir qué? Específicamente, versículo 2. La casa de Jehová. ¿Jehová tendrá una casa hoy? ¿Cuál es la casa de Jehová hoy? Muy bien. Nosotros somos la casa de Jehová hoy. ¿Pudiéramos nosotros argumentar de repente y decir, no es tiempo de construir a la iglesia? ¿Cómo le suena si dijéramos eso? No es tiempo de trabajar por la iglesia. ¿Cómo sonaría eso? Y eso es lo que estaba pasando en aquel entonces. Y era un argumento, si se quiere, teológico. Fíjate cómo dice, este pueblo dice, argumenta, tiene una doctrina. Dice, no es tiempo de buscar a Dios, no es tiempo de trabajar para Dios, no es tiempo de construir la casa de Dios. En el versículo 3 y 4, ¿qué hace Dios? En 3 y 4 dice, entonces vino, palabra... Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Qué estaban haciendo los israelitas? Construyendo sus propias casas, a la par de abandonar la construcción del templo. Esa es la situación y así comienza este libro planteando esa situación. En versículos 5 y 7, Dios le señala esa situación a los israelitas. Ustedes están construyendo su propia casa y para eso sí tienen tiempo. Pero para construir mi casa no tienen tiempo. Es lo que está diciéndole aquí el Señor por medio del profeta Ageo. Observen que aquí está profetizando. Así dice versículo 3. Vino palabra de Jehová por medio del profeta. Él iba a ejercer una acción de profetizar y no estaba adivinando futuro. Lo que estaba era hablando de parte de él en una situación de su tiempo presente. Importante, como lo dijo el hermano Carlos el miércoles pasado, cuando él definió los dones de Dios. Él decía que el único don que no estaba vigente era el don de los apóstoles y con toda la razón lo dijo. Pero todos los demás dones sí están presentes, entre eso el de ser profetas, es decir, hablar de parte de Dios. Y les denuncia, para ustedes sí hay tiempo, pero para mí no. Dios, por medio del profeta Ageo, está confrontando a su pueblo. Les está señalando que están cometiendo un error. Y así se los dice. Es para ustedes tiempo. En el versículo 4. Y hace una pregunta. ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas? Esa palabra artesonada da la idea de que estaban invirtiendo todo lo posible en hacer casas lujosas, artesonadas. ¿Y esta casa está desierta? El rey David decía, no descansaré
hasta que haga un templo para ti, ni dormiré. Uno de sus salmos, así lo manifiesta. Entonces, esa era la situación, y a Ageo le correspondió ser el portavoz de Dios en esa situación. Tarea incómoda, tarea que le exigía estar confrontando mentiras que estaban latentes en el pueblo. Ellos estaban creyendo que estaban viviendo su vida muy bien, construyendo sus palacios. En el versículo 5 y 7, Dios les da un mandamiento. Versículo 5, ¿qué mandamiento les da? Meditad. Y en el 7 se repite la palabra meditar. Se repite la palabra. Entonces Dios les está llamando a que mediten. Ahora pregunto yo, ¿qué es meditar? Pensar una acción. ¿Quién otra persona tiene una opinión? Juanita, ¿puedes buscar Salmo 1, versículo 2, por favor? Salmo 1, versículo 2. Salmo 1, versículo 2. ¿Lo tiene, Miguel? Ahí aparece el verbo meditar también. Ahora, ¿en qué meditaba David? El hombre de Dios, como dice ahí, en la ley de Jehová, tu delicia, y en ella medita los domingos al mediodía. Nada. ¿Sí? Medita los domingos en ella, de día y de noche. ¿Por qué haría eso? ¿Qué importancia tenía la ley de Jehová, la palabra de Jehová, que el Hijo de Dios debe meditar en ella de día y de noche? La palabra meditar nos invita no solamente a leer la Biblia, va más allá. No se conforma con leerla y cerrarla, sino es un acto donde se profundiza, se analiza pormenorizadamente la Escritura para tratar de entenderla y hacer uso de la inteligencia que Dios nos dio a los seres humanos. Dios nos dio una mente, y renovados por la renovación de vuestro entendimiento. ¿No dice Pablo así? Vuestro entendimiento. Es decir, mi pueblo ha sido destruido por falta de conocimiento, dice el profeta Oseas. Es decir, Dios quiere que nosotros sepamos, conozcamos sus planes, sus propósitos, y esos están en la Biblia. Cuando nosotros no meditamos, no profundizamos, sino que nos conformamos con una lectura superficial de la Escritura, algo pudiera pasar que no es bueno para nosotros. Y aquí lo está diciendo, esa era su situación que estaban viviendo. Es interesante que el hecho de que se repita en el versículo 5 y se repite en el 7 es porque Dios quiere que sea así. Y esto se repite en muchas partes de la Escritura. Cuando en la Biblia un tema se repite pormenorizadamente una y otra vez, es porque Dios quiere que le prestemos atención a eso. Es sospechoso cuando un tema aparece en la Biblia una sola vez y no encontramos en ninguna otra parte de la Biblia un refuerzo para afirmar que eso es así, y hacemos de ese solo texto una doctrina. Es peligroso. De ahí es donde nacen las sectas. Agarran un texto aislado y cuando uno busca en otra parte de la Biblia para tratar de fortalecer ese conocimiento, no lo encuentra en ningún lado, porque la Biblia no habla. Entonces eso se hace peligroso. Pero aquí se está repitiendo: medita, medita. Lo dice Salmo 1, lo dice en muchas partes de las Escrituras, y es así. Ahora, en el versículo 6 y 9 se describe lo que estaban haciendo los israelitas. Vamos a leer el 6 y el 9. Bien, el 9.
Fíjate, aquí el profeta está señalando lo que nos pasa a los cristianos cuando nos olvidamos de las cosas de Dios. Es aquello que Jesucristo decía: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, ¿cierto? Esta gente estaba buscando las añadiduras sin buscar a Dios, pero resulta que no encontraba satisfacción en ella. En el versículo 6, sembráis mucho, recogéis poco. Estás gastando tu energía. ¿Está mal sembrar? No está mal sembrar. Pero cuando yo invierto mi tiempo olvidándome de Dios por hacer otras cosas, ahí es donde se pone difícil la situación y no nos va a generar satisfacción, que es lo que aquí está diciendo Ageo. Sembráis mucho, o sea que ellos tenían cierto capital, pero recogéis. Coméis, tenían comida, pero no os saciáis. Es decir, había un vacío en el corazón de esta gente que solamente era llenado por Dios. Y cuando Dios llena nuestro corazón, entonces somos libres para hacer todas las cosas. Fue lo que Dios le ofreció a Adán y Eva allá en el paraíso. Todos los árboles tienen menos uno. Disfruten de todos los árboles. Se los doy para que lo disfruten, pero hay uno que no. Dios es la libertad que Dios nos da a los seres humanos de que disfrutemos de Él siempre y cuando en nuestra jerarquía, en las cosas importantes, Dios no esté relegado a un segundo plano. Dios, Jesucristo, es la pieza de rompecabezas fundamental, que cuando no está esa pieza y nosotros armamos el rompecabezas, queda incompleto. No sé si a ustedes les gusta o alguna vez han armado un rompecabezas. A mí, por ejemplo, siempre me ha gustado. Pero cuando no está, cuando falta una pieza, por más que hayas armado todo el rompecabezas, esa pieza que falta le quita la belleza, le quita el acabado. Y así es Dios en nuestra vida. Él es el que le da sentido a todas las esferas sociales en que nos manejamos. Es el que le da sentido a mi familiaridad, el que le da sentido a mi trabajo, el que le da sentido a mi economía, el que le da sentido a mis relaciones sociales con la gente, el que le da sentido a mi vida misma. Sin Él, como decía el salmista, sin ti no quiero nada, contigo todo lo puedo. Y es lo que Pablo decía: en Cristo todo lo puedo. Sin Cristo no quiero nada, decía Pablo. Todo lo considero basura a cambio de ganar a Cristo. Y aquí ellos estaban viviendo esa situación. Puede ser que tenían casas artesonadas, pueden ser que estaban desarrollando sus proyectos, pero no os saciáis, dice aquí. Recogéis poco, no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. No andaban desnudos, se vestían, pero no había satisfacción en ello. Y al que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. O sea, no había bendición, porque la bendición era en Dios, y lo dice el versículo 9, dice: buscáis mucho, allá hay poco, encerráis en casa, yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Esta es la pregunta que hace el profeta en el versículo 9. ¿Por qué? Porque el sentido de nuestra vida está escondido en Dios y en los caminos de Dios, en nuestro esfuerzo principal. Y ellos dejaron vacía la casa de Dios. Y hoy en día la casa de Dios es la iglesia. Y esta mañana me desperté en la madrugada y estuve leyendo el Salmo Génesis 1. Me llamó la atención, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, y la tierra estaba vacía. Y dice, el Espíritu de Dios revoloteaba sobre el abismo. Y me imaginé eso. Y después me acosté pensando que ese Espíritu de Dios, que estaba en el principio, cuando había caos, confusión, cuando Dios estaba creando el universo entero, ese mismo Espíritu de Dios moraba en mí. El mismo. No es uno que se le parece,
no es otro. El mismo Dios que creó el universo con todas sus galaxias vive en mí y vive en ti. Por eso Pablo le pregunta a los corintios: ¿es que no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? No eres tú. Se lo está preguntando a cristianos. ¿Es que no sabéis? Es que se olvidaron de que ustedes son un templo viviente donde el Espíritu Santo vive. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El mismo que al principio trabajó con Dios y con el Hijo. Cuando hagamos al hombre, vive en nosotros. Ahora, en el versículo 8 hay unas recomendaciones de Dios y quiero que revisemos un poquito ese versículo 8. Si me están oyendo, dice el Señor, si me están oyendo, escuchen mi recomendación. Y el versículo 8 está, vamos a detallarlo. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿Quién dijo eso? Ha dicho Jehová. Entonces vamos a revisar un poquitico, ya estamos por terminar la actividad realmente, este capítulo 1. ¿Qué será subir al monte? Él dice, suban. O sea, están aquí entretenidos en sus asuntos, no me están prestando atención, no quieren trabajar para mí, están construyendo su propia cuestión, me relegaron a mí a un segundo plano, no le están dando importancia a mi presencia entre ustedes. Mi recomendación, la primera es, subid al monte. ¿Qué habrá querido decir la palabra de Dios con ese subid? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Orando? Muy bien resumido, ¿no? Jesús hacía eso. Jesús se acostumbraba a subir a la montaña a orar al Padre. Y aquí nos está diciendo, subid al monte. Búsquenme, mediten en la palabra de Dios, oren conmigo. La oración es un momento donde yo hablo con Dios, Él también me habla y convierto ese momento en un diálogo. No es un bla, bla, bla de aquí para arriba, de una pedidera. Realmente creemos que orar es pedir. Y por supuesto que orar es pedir. Pero también es oír a Dios para que Él me hable y convertir el momento de la oración en un diálogo con Él, donde yo hablo, Él habla, Él me escucha, yo le escucho. Si eso no se cumple, no he orado. He hablado solo. Quizás he hecho de Dios un ídolo, igual que si hablara con una estatua. Si Dios no me habla, pero como Él sí me habla, oí palabra de Dios, y en la Biblia está, entonces cuando yo medito, y eso es lo interesante de la meditación, cuando yo medito en la palabra de Dios, yo convierto el momento de la oración en un momento trascendente. Él me está hablando y Él me está haciendo recomendaciones. Cuando eso es así, versículo 8, dice, traed madera. ¿De dónde vamos a traer la madera? Del monte donde subimos. Allí en el encuentro con Dios vamos a venirnos de allí cargados de madera, de poder, de directrices espirituales que Él me va a dar y me va a convertir en alguien útil para su pueblo. Dice, reedificad la casa. Invierte tiempo en la obra de Dios. Lo que quiere decir aquí el Señor. Gástate en mis asuntos. Envejece en mis caminos. Porque de eso se trata. Es que el tiempo pasa, tenemos cierta edad y transitar, gastarnos, vivir para Dios es el mayor de los privilegios. Dice la Escritura que los ángeles quieren hacer este trabajo. Eso que tú le decías hace rato a Andrés, no te canses de predicarle, es eso. A tus compañeros, son compañeros de estudio, Andrés, a los que mencionaste.
En esa casa reedificada, dice, pondré en ella mi voluntad. Y me pongo a pensar en la voluntad de Dios, lo que Él quiere. Y nosotros estamos en esa casa y la escuchamos. Y entonces Él nos va a mostrar su voluntad para nuestras vidas. Son directrices que Él nos va a dar para nuestro bien, para que nos vaya bien. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué significa glorificar a Dios? La gloria de Dios. Es un tema en la Escritura. La gloria de Dios. Que Dios, que es el Creador, que Dios, que es el que nos hizo, a Él la gratitud, a Él la alabanza. Y siempre debemos tener esa actitud en nosotros. Dios es nuestro Creador. A Él le agradecemos, reconocemos, se lo decimos, sus atributos. Dios grande, Dios eterno. Dios que nos protege, que nos cuidas, que nos corriges. El versículo 12, ya, solamente tomé unos versículos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. ¿Qué hicieron Zorobabel, Josué y el resto del pueblo? Oyeron. ¿Qué es lo que viene por el oír? Romanos 10:12, ¿no? La fe viene por el oír. Cuando ellos hicieron eso, se temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, versículo 13, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, ¿qué les dijo? Yo estoy con vosotros. Vean esto, qué importancia tiene que Dios esté con nosotros. Él está con nosotros y está en nosotros. Y aquí Ageo le está diciendo, si ustedes me buscan, si ustedes oran, si ustedes suben, si ustedes trabajan para mí, dice, yo estaré con ustedes, no estaréis solos. Y no solamente, y eso lo sabemos ya por el Nuevo Testamento, no solamente estará con nosotros, sino estará en nosotros. Jesucristo se lo dijo antes allá finalizando el Evangelio de San Mateo, dice, he aquí, yo estaré con vosotros, dice, los domingos hasta el fin del mundo. ¿Dijo eso Jesús? Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esa idea de Dios con nosotros, ese es el nombre de Jesucristo. ¿Y qué es lo que significa Emmanuel? Dios con nosotros. Pero ese Dios con nosotros, aquí le pone ciertos requisitos. Dios no va a estar con nosotros si nosotros no subimos al monte, si nosotros no traemos madera, si nosotros no reedificamos la casa, si nosotros no estamos en sus asuntos, si nosotros no le damos gloria a Él. Dios no va a estar con nosotros. Él está presente, Él no se va a ir, pero no vamos a disfrutar la bendición de su presencia porque nosotros mismos estamos restándole importancia a la vida con Él. Versículo 14, para terminar, con esto sí terminamos. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y despertó el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Fíjense que al principio Dios se dirige solamente a Zorobabel y a Josué, pero aquí se involucra al resto del pueblo. Entonces, la totalidad, nosotros buscamos alguna aplicación a esto y pensemos en las autoridades, por ejemplo, de la iglesia, pastor, copastor, pero aquí está hablando del resto del pueblo. Todos ellos, Dios despierta
cuando se hacen estas cosas, despierta. Él dice el espíritu. Zorobabel tenía un espíritu. Josué tenía un espíritu. Miguel tiene un espíritu. Ailín tiene un espíritu. Cada uno de nosotros tiene un espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Dios despierta el espíritu de nosotros. Y fíjate cómo termina el versículo 14. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Aquí le pone un apellido a Jehová. Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de este capítulo 1 de Ageo? Vamos a ver, ayúdeme. ¿Qué aprendemos hoy de este libro? Tú aprendiste que pensar en Dios antes que nosotros. ¿Alguien más aprendió algo? Edificar sobre su palabra. Vino palabra de Jehová. Para Jesucristo era importante. Cuando el diablo lo tentó 3 veces, estoy leyendo también ahorita Mateo, las 3 respuestas que Jesucristo le dio al diablo: escrito está, escrito está. Si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está, le dijo Jesucristo. A mí se me dio todo, los imperios, la riqueza del mundo, a quien quiera se lo doy. Escrito está, Satanás. Móntate en el pináculo del templo y lánzate. Escrito está. Bueno, es interesante que también Satanás se lo amplió. Cuando le dice, móntate aquí y lánzate, porque escrito está que Dios enviará a sus ángeles para protegerte. El diablo también conoce la Biblia. Pero el diablo no tiene el espíritu de Jehová, que revive, reanima nuestros espíritus para que nosotros entendamos estas cosas. Entonces, mis hermanos, les dejo esto para que lo piensen, lo mediten y cada vez más nos enamoremos de Dios, de su obra, porque el tiempo viene con nosotros, los tiempos son difíciles, creemos mucho que estamos cerca de que el Señor venga por nosotros. Esto lo va a decir Ageo en otra parte. En esto no habló de escatología, pero él más adelante nos va a advertir. Les invito a que lean el próximo miércoles, y el próximo miércoles más arriba vamos a seguir estudiando este libro. Entonces les invito a que lean el libro y lo revisen, lo mediten, y cuando vengamos a vernos el próximo miércoles lo compartamos también. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nos bendiga. Amén.